Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar cositas que me he encontrado el día de hoy que han sido realmente bastante interesantes, un poco relacionadas con lo que ha sucedido el día de ayer, que la verdad me han llamado la atención, me han llamado bastante la atención y que seguramente ustedes me van a entender lo que yo les estoy diciendo. Lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas bastante interesantes que espero que a ustedes también les parezca bastante interesante. Ayer Vinicius tuvo otro de estos días en los que nos ponemos a pensar, pero ¿qué carajo hace Vinicius peleándose con absolutamente todo el mundo? Pero bueno, lo cierto es que, como siempre, estos sinvergüenzas, la mayoría de estos sinvergüenzas han aprovechado para hacer leña del árbol caído, porque es cierto que Vinicius no ha tenido un buen partido el día de ayer. Y lo cierto es que, bueno, también hay varias declaraciones. Hay unas de Dimitrescu con quien Vinicius tuvo un especial enfrentamiento. De hecho, le dijo que nos veíamos afuera o algo así. Y tenemos unas declaraciones de Puyol. Tenemos varias cosas que vamos a repasar. Sobre todo una que tiene con el árbitro de ayer, que era Martínez Munuera, si no estoy equivocado. Y la verdad es que me han llamado bastante la atención. Y bueno amigos, me gustaría empezar viendo la imagen que ha dejado con el árbitro Vini. Vamos a organizarla aquí rápido, que no sé por qué se me quitó. Y que la verdad, bueno, ha quedado ahí una imagen bastante interesante. Aquí la tenemos ya. De Martínez Munuera con Vinicius cuando ha pitado el descanso el colegiado. Pero esto es de espalda. Se me toca. Se me toca un poco. Bueno, se entiende un poco que Vinicius le está diciendo, mira, es que yo estoy de espaldas, si él me toca es imposible mantenerme en pie. Y básicamente el árbitro le dice, pues bueno, bien, entiendo lo que me estás comentando, son X, o sea, no le da ningún tipo de excusa o ningún tipo de, ¿cómo le llamo? Ningún tipo de justificación por la jugada, pero sí le dice que le agradece hablarle en ese tono, o sea, hablar de buenas maneras, dice que siempre se agradece. Voy a juntar estas declaraciones o estas imágenes que se han revelado de Vinicius con Munuera con algo también que hemos visto del portero del Rayo Vallecano. Aquí lo tenemos ya, que realmente ha tenido un encontronazo ahí con Vini porque él no quería dar un balón. Y Dimitrescu, pues bueno, ha dado unas declaraciones. Quería ver ambos videos juntos para poder hablarles un poco de mis sensaciones relacionadas con este tema. Así que vamos a reproducir el video del portero del Rayo y lo comentamos rápidamente. ¿Qué ha pasado al final del partido con Vinicius, Stole? Bueno, nada, al final normal, la intención, ellos cogían él quería coger balón, yo me torcí el tobillo en el campo ahí abajo, entonces me caigo y simplemente son circunstancias de juego, pero nada más. Pero ha seguido luego la disputa con el balón en la otra portería, os habéis seguido diciendo cosas, Vinicius y tú. Sí, ¿Eso no. queda en el campo? No, son cosas en el campo, al final son cosas normales que pueden suceder, como yo a él a mí, pero simplemente fui de risa, realmente tampoco le doy mucha importancia porque simplemente me voy con el Bernabéu lleno, impresionante campo. ¿Has hablado con Vinicius para zanjarlo todo al final del partido? ¿Os habéis dado un abrazo o algo? No, él me estaba diciendo nos vemos dentro, pero al final no nos vimos, me alegro. ¿Nos vemos fuera? Sí, nos vemos dentro del vestuario tal, pero en plan bien rollo. Sin más, al final me hubiese visto dentro y le hubiese dado un abrazo, porque al final es fútbol como con todo el mundo. Fantástico, muchas gracias y enhorabuena por el punto. Un saludo para Chiringuita siempre. Grande historia, muchas gracias. Chao. ¡Qué grande, Dimitrescu! Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. El portero del Rayo Vallecano con quien Vini ha tenido un encontronazo ahí bastante peculiar en varias oportunidades. De hecho, se dice que Vinicius le dijo que se encontraban afuera, que no me queda tan claro, la verdad, no, no recuerdo haber, obviamente esas imágenes no las vamos a ver en el partido que estábamos viendo, pero tampoco es que me he topado con esa imagen en redes sociales, la verdad, no. Pero me llama poderosamente la atención como estos sinvergüenzas, por cierto, esta gente está celebrando que el Rayo le sacó un punto al Real Madrid, el mismo Rayo que cuando fueron a visitar el Barça, visitó al Rayo Vallecano, los humillaron y les dijeron de todo en el estadio. O sea, es que hay que tener un poco de estómago de vez en cuando, pero obviamente esta gente no conoce ni la vergüenza ni la dignidad. Hablando un poco y centrándome un poco en lo que ha pasado con Vini, es importante ver este tipo de cosas
Porque pese a todo lo que nos dicen día tras día, día tras día, día tras día, de que Vinicius provoca, de que Vinicius no sé qué, Vinicius lo otro, ahí está, en un muy buen rollo con el árbitro del partido, al que seguramente Vinicius algún momento le habrá dicho alguna cosa subida de tono, y también con uno de los futbolistas con quien tuvo un encontronazo durante el partido, como fue el portero del Rayo Vallecano, Dimitrescu. Me llama mucho la atención, repito, cómo esta gente, después de tanto tiempo de que, ay, sí, que el Vinicius es el provocador, y utilizan cualquier tipo de imágenes para hablar de que Vinicius provoca, de que no sé qué, y después de los partidos, a menos que seas un retrasado mental como Maffeo y Raillo, que nunca en su vida habían salido en televisión y estaban con esas ganas de hacerlo, aquí no pasa absolutamente nada. Incluso los mismos árbitros siempre se les ve hablándole con respeto y además diciéndole cosas como la que hemos visto con Martínez Munuera. Eso es importante saberlo, que obviamente son cosas que pasan dentro del terreno de juego. A veces Vinicius dice cosas o hace cosas que para mí están mal y se dice y no pasa nada, pero también es bueno que se digan este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Para mí es totalmente fundamental. Bueno, vamos a pasarnos a escuchar ahora a Carles Puyol. Este hombre que estuvo en el Barça durante muchísimo tiempo, para mí un tipo bastante respetado y admirado. Yo respeto y admiro muchísimo a Carles Puyol, sobre todo porque siempre le he considerado una persona muy seria, un caballero dentro y fuera del terreno de juego, pero estas declaraciones, bueno, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver algo aquí, vamos a escucharlo decir unas cositas y en breve lo comentamos porque creo que es importante. Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento, y una vez haya hablado con él y esto, os podría contar lo que yo pienso, pero ahora no voy a decir nada. ¿Pero hablarías como educador o como exfutbolista? No, como compañero de fútbol, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador, y que tendría que ser admirado en todos los campos. Aunque vayas al campo rival, al final han venido jugadores al Camp Nou que defienden la camiseta del equipo rival, pero que en el fondo los admiras, ¿no? Porque son grandes futbolistas y yo creo que Vinicius lo es. Y en algunas cosas, pues igual si cambiase su actitud, pues tendría más reconocimiento. Yo creo que Vinicius es un... Empezó muy bien el discurso, muy bonito, muy todo. Repito, me parece que este es un tipo honorable. No tengo problema en reconocerlo. Es una de las personas, no sé si es la única, honestamente, la única persona que ha pasado por ahí por el Palancas y que admiro. Me cuesta mucho. Tendría que pensarlo seguramente. Pero es un tipo con el que nunca se le ha visto así cosas raras, cosas fuera de lugar. Y repito, empezó bastante bien el discurso, muy bonito, muy emotivo, hasta que dijo si cambiase su actitud tendría más reconocimiento. ¿Por qué? Las personas tienen que cambiar su forma de ser para intentar que se le reconozca lo que con sudor y esfuerzo ha hecho con su trabajo. Es que es algo que yo no entiendo. En segunda instancia, Carles Puyol, repito, me parece un tipazo, o sea, no lo conozco obviamente, pero lo que he visto dentro y fuera del terreno de juego me hacen pensar de que además de que fue un grandísimo futbolista, siempre ha sido una gran persona. Pero en este caso creo que no tiene razón en alguna cosa, pero no tiene toda la razón, y para ello quiero recordar que este mismo hombre, si no estoy equivocado, compartió vestuarios con personajes como Piqué, compartió saga con Piqué sin ir lejos, compartió vestuario con futbolistas como Dani Alves, compartió vestuario con futbolistas como Neymar, compartió vestuarios con... No sé si con Neymar, creo que ya no. Bueno, pero en fin, estaba en el Barça Neymar, estuvo en el Barça Luis Suárez. Futbolistas de este tipo, por ejemplo, también me hubiese gustado que cuando Piqué hace aquel gesto de así al Bernabéu, que hace el gesto de los 5 goles, no sé si todo el mundo se va a acordar de eso, me hubiese gustado que también hubiera salido Carles Puyol a decir si Piqué tal vez cambia su actitud, fuera admirado por todo el mundo. A mí me parece muy bien este tipo de discursos y que cada quien tenga su pensamiento crítico y decir, bueno, es que a lo mejor Vinicius está falto de actitud, es muy probable, pero que Carles Puyol venga a decir que a Vinicius le hace falta cambiar su actitud para tener más admiración, me parece ridículo. ¿Y por qué no dijo eso cuando Piqué hizo el gesto de 5-0? ¿Por qué no salió Carles Puyol a decir esto cuando se vio a Messi con la camiseta así mostrándola en el Bernabéu? ¿Por qué no dijo nada cuando sucedió eso? Eso es lo que a mí me molesta. ¿Por qué somos tan doble cara? ¿Por qué somos tan hipócritas? ¿Y por qué todos queremos hacer leña del árbol caído? Es que son unos sinvergüenzas y repito, a mí Puyol me parece un tipazo, pero creo que esta vez no tiene nada de razón y no tengo problema en decirlo. Sé que habrá mucha gente en desacuerdo conmigo, pero la verdad es que es eso. Nunca vi a Carles Puyol decir, por ejemplo, los bailes de Neymar tal vez se los pudiera evitar, pero esta vez sí hay que cambiar un poco la actitud. Pero bueno,
bueno. O por ejemplo cuando Busquets se tapó el ojo así y tal, o cuando le sacaron doble amarilla a Busquets y siguió jugando el partido, me hubiese gustado también que saliera con este discurso de fair play. Así que bueno, la verdad, Carles Puyol, lo siento mucho, repito, lo respeto y lo aprecio muchísimo, pero creo que esta vez has estado fuera de lugar. Así que lo siento muchísimo. Nada, déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre. Gracias por acompañarme, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.